El teléfono que vamos a unboxear el día de hoy está 2x1 en la web oficial de Huawei, es el Mate 80 Pro. Bienvenido a un nuevo video de tecnología, mi nombre es Gabriela Fierro y este video ha sido grabado en 2 países literalmente, así que como recompensa te voy a dejar fotitos al final del video para que evaluemos juntos la cámara del teléfono. Yo no traje la caja, aquí ya tengo el teléfono, pero he grabado las tomas del unboxing, así que vamos a revisar el contenido de la caja del Mate 80 Pro. En la caja tienes el teléfono, este es el de color negro, pero también está disponible en dorado y verde. El eyector para las 2 tarjetas nano SIM, manual, garantía, case como de acrílico transparente, dado de carga de 100 watts con doble entrada USB-A y USB-C. Y por último, el cable de carga. Te dije 2x1, pero no te dije el precio. 6.899 soles en la web oficial de Huawei Perú. Ahora, aquí no viene incluido el dado de 100 watts. Si lo quieres comprar, está 29 soles. Pero si lo están regalando, si compras tu teléfono en Saga, Replay o Iraoka. Pero no aplica esta especie de 2x1. Igual Huawei siempre tiene muy buenas ofertas en su página web. En el lado derecho tienes los botones de control de volumen, el botón multifunción, que también es lector de huella dactilar. En la parte baja, la salida de audio, entrada C de carga, micrófono y el slot para las 2 tarjetas nano SIM. El lado izquierdo está libre y en la parte superior tienes otro micrófono. En la parte posterior tienes el módulo de cámaras que incorpora 3 sensores y también el flash. La construcción es de aluminio reforzado, es más resistente a las caídas y cuenta con IP68 y 69. Si quieres comprar solamente el teléfono en color negro, dorado o verde, el precio es de 4.499 soles. Pero si quieres comprar con otro teléfono que no sea como una especie de 2x1, con el puro 80 Pro me parece que está como 6.499 soles. Un poquito menos. Igual siempre hay que ir chequeando porque a veces te dan otro tipo de regalitos. Igual, por ejemplo, el Huawei Watch Fit 5 también estaba como 2x1. Así que el procesador es el Kirin 9030 Pro con 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento interno no expandible. El panel es OLED LTPO de 6.75 pulgadas con resolución de 1.5K, 3000 nits de pico de brillo, 120 Hz de actualización y 1440 Hz de PWM. La protección de la pantalla es Kunkun Glass. La otra salida de audio está sobre la cámara frontal que parece como que tuviera 3 sensores, pero en realidad es nada más una cámara frontal de 13 megapíxeles. El otro es un sensor de luz y el último es un sensor ToF de profundidad para el desbloqueo facial porque es muchísimo más seguro y preciso. Las cámaras posteriores son 3, principal de 50 con OIS, ultra gran angular de 40 megapíxeles y el macro que también es telefoto de ultra iluminación de 48 megapíxeles. Tiene zoom óptico de 4x y zoom digital de 100x. La grabación es máximo a 4K a 60 fps en 16:9. El Mate 80 Pro no es tan pesado, pesa 219 gramos y te digo no es tan pesado porque incluye 5.750 mAh de batería. Con el dado de 100 watts tardas más o menos 40 minutos en cargarlo al 100%. Tiene NFC para pago sin contactos, 4G, conexión Bluetooth 6.0 y GPS. Además que puedes descargar todas las aplicaciones de Google sin problema. El sistema operativo es EMUI 15. Los links de compra los voy a dejar en la descripción del video. Espero que te hayan gustado las fotitos. Coméntame qué quieres que revise en específico porque la verdad es que el teléfono está bastante bonito, siendo que es un precio como competitivo dentro de la gama, así que si tienes alguna duda en la cajita de comentarios, nos vemos en un próximo video de tecnología.